Buenas tardes, bienvenidos a esta última conferencia de las 29ª Jornadas de Teología, Pensar a Dios en Español. Hoy tenemos también a un profesor del Centro de Estudios del Instituto Teológico de Murcia como conferenciante de esta tarde, y os presento al profesor Francisco José García Lozano, franciscano, nace en Jerez de la Frontera, realizó sus estudios en la Facultad de Teología de Granada, donde se licencia en Teología Histórica Dogmática. Es máster en Crítica Cinematográfica y esto lo ejerce comentando todos los meses, comentando películas tanto en la revista Razón y Fe como Iglesia Hoy, no sé si alguna más, pero bueno, esas por lo menos. Es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y fue en el año 2014 con el título Los Caminos de la Acción, recorrido a través de la obra de Paul Ricoeur, tesis que se publicó el pasado año 2015 en la editorial Espigas, dentro de la colección de publicaciones de la serie mayor del Instituto Teológico. Por tanto, en ese stand que tenemos este año, en las jornadas abajo, podéis encontrar la obra de Francisco José. Él es profesor en la Facultad de Teología de Granada y también, por supuesto, aquí en el Instituto Teológico de Murcia, de Filosofía de la Naturaleza y de Historia de la Filosofía. Su línea de investigación tiene como objeto el análisis, desarrollo y divulgación de las tendencias generales y los resultados teóricos de la filosofía hermenéutica actual a partir del diálogo entre corrientes filosóficas contemporáneas, lo cual le lleva a que el tema de la conferencia de hoy pues lo conozca y conozca realmente esta filosofía del siglo XX. Pero todo esto, y como digo, uno se puede meter y buscar en internet si necesita más bibliografía, pero para mí hoy es un motivo de alegría y un gran gozo el tener a franciscano, como digo, de nuestra provincia de la Inmaculada, tenerlo como ponente esta tarde. Digo que es un gozo por dos razones fundamentales. La primera, por ser franciscano y por ser profesor del centro. Pero la segunda, que es tan importante como cualquiera de estas dos, es porque, como podéis ver, es un profesor joven, un profesor que le encanta estudiar, que le encanta investigar, que sabe transmitir esto a sus alumnos, los cuales muchos de ellos están aquí, lo han tenido como profesor, han disfrutado de sus clases. Y para nosotros, desde que nos enteramos de que había un profesor de filosofía en Granada, franciscano, y que estaba encantado de venir al Instituto Teológico, pues ya desde los tiempos del padre Pedro Riquelme, cuando se le invitó, siempre ha estado dispuesto a colaborar, ha venido con una gran ilusión, y por eso es un motivo de gozo el que esta última conferencia en estas jornadas de teología sea impartida por el profesor Francisco José. Esperemos y seguro que vamos a disfrutar todos de lo que vamos a escuchar y se nos va a reflexionar en esta tarde. Tiene la palabra el profesor Francisco José García Lozano. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre, por tu invitación y siempre por esas presentaciones tan generosas que se hacen siempre, que bueno, pues que siempre pues me alegra, ¿no? Y el hecho sobre todo de estar aquí un día más, ¿no? Pues compartiendo pues un tema de filosofía, ¿no? Que sobre todo pues a lo que me dedico, ¿no? Y bueno, pues el hecho de tener esta tarde un rato, un foro, ¿no? Donde siempre pues compartirla y dialogar, ¿no? Sobre un tema sobre todo tan interesante, ¿no? Como es el tema de Dios en la filosofía española. Pues bueno, yo creo que es un motivo pues de doble alegría, ¿no? Reflexionar desde la filosofía en torno a Dios y, en segundo lugar, pues bueno, en el ámbito del conocimiento español, que a veces pues lo tenemos muy abandonado, ¿no? En cuanto a lo que es la reflexión filosófica, ¿no? Lo cual pues es motivo de doble alegría, ¿no? Bueno, el tema de la conferencia o de la charla, ¿no? Que vamos a compartir esta tarde, como lo tenéis ahí, es el tema de la religación en la filosofía española del siglo XX. Para todo aquel que tenga alguna noción de la filosofía española del siglo XX sabrá, ¿no? Que el término de la religación es un término que pertenece o que ha desarrollado, ha trabajado principalmente uno de los principales filósofos del siglo pasado, que es Javier Zubiri,
Es un término que ha tenido también mucha fortuna en el pensamiento español, porque sus discípulos, ¿no?, principalmente María Zambrano, Lenin Entralgo, Aranguren, Julián Marías, ¿no?, han recurrido a ese término, ¿no?, el término de la religación, pues para hacer e iniciar también su reflexión. O sea que es un término que ha tenido pues mucho éxito después, a posteriori, de lo que ha sido pues en sus discípulos, ¿no? ¿Por qué escoger este tema? Bueno, principalmente, bueno, pues siempre hay una razón personal detrás, ¿no? Cuando Miguel Ángel me llamó diciéndome si quería participar en esta jornada de reflexión en torno a Dios, ¿no?, el pensamiento español, pues me encontraba leyendo la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y por eso es uno de los textos primeros que tenéis en la hoja, ¿no? Mientras leía el texto de la encíclica del Papa, bueno, pues era un término que iba rumiando, ¿no?, que tenía en mente, ¿no?, el tema de la religación, pero como sabéis el Papa en esta encíclica pues nos invita a recuperar, ¿no?, una nueva forma de ser, nos invita a una nueva antropología, a una nueva espiritualidad, a recuperar lo que es pues una realidad que se encuentra fragmentada, desligada, y el Papa nos invitaba pues para tener esa nueva conciencia ecológica, pues a buscar pues esa unión, ¿no?, de todos pues con el todo, ¿no? Y me venía a la mente, ¿no?, mientras leía la encíclica del Papa, pues ese término de religación, y luego pues bueno, pues fue el motivo principalmente que escogí como tema, ¿no?, para compartir esta tarde, ¿no? Ya que tenemos un término que podemos decir que es feliz dentro de nuestra filosofía, ¿por qué no utilizarlo pues para conectar también un tema tan actual como la encíclica del Papa, y también para hacer una reflexión personal pues de esa invitación que nos hace el Papa, como muy bien dice en la encíclica, ¿no?, que si queremos tener una nueva ecología, es necesaria una nueva antropología, ¿no? Por lo tanto, yo pensé, bueno, ¿por qué no echar mano de lo que es este término de subir y de la religación, donde es el comienzo por el cual pues llega a la realidad de Dios y llega también a la realidad histórica de lo que son las religiones, ¿no? Por lo tanto, es un término, como digo, el término de la religación, que nos puede servir pues para aquello que ya Juan Pablo II también nos invitaba, ¿no?, lo que era esa conversión ecológica, o aquello que podríamos decir que era un preámbulo muy interesante a lo que es la encíclica del Papa, aquella conferencia de Benedicto XVI, ¿no?, si quieres promover la paz, protege la creación, ¿no?, que era también, como que dice, la entrada luego de lo que fue la encíclica del Papa. Por lo tanto, ese término de la religación pues me resulta muy interesante, ¿no?, y también paradójico, ¿no?, porque estamos en una sociedad, vamos a decir, hiperconectada con todo, estamos siempre relacionándonos mucho por todos los dispositivos, con muchas personas, pero es también paradójicamente, ¿no?, la modernidad es la época de las paradojas y de las contradicciones, donde más soledad hay, más depresión hay, ¿no? Por lo tanto, en esa sociedad en la que estamos pues rodeados, ¿no?, como diría Lipovetsky, de pantallas y de dispositivos, ¿no?, desde que nacemos estamos rodeados de dispositivos, vivimos rodeados de dispositivos y morimos rodeados de pantallas y de dispositivos. La paradoja es el aislamiento muchas veces y la soledad pues que vivimos, ¿no? Por lo tanto, dentro de esa realidad, ¿no?, pues esa recuperación, como digo, pues de esa religación de todos, ¿no?, pues con esa realidad total, recuperar esa sinergia y recuperar esa visión holística, no solamente del hombre, ¿no?, sino también de toda la realidad y entre todos como hermanos, ¿no? Voy a leer el texto, ¿no?, de la encíclica de Laudato Si, que tenéis en el texto, ¿no?, en el folio que os he pasado, que puede servir, como digo, como inicio, ¿no?, de lo que va a ser esta reflexión. Nos dice el Papa que muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, en primer lugar, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, nuevas actitudes y nuevas formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrán largos procesos de regeneración. Por lo tanto, el Papa nos invita a eso, ¿no?, a buscar un nuevo origen, una pertenencia mutua y un futuro compartido. Por lo tanto, esa nueva antropología tiene que partir del interior de nosotros, de nuestras convicciones, y se tiene que reflejar en lo que van a ser por nuestras actitudes y formas de vida. Y aquí es donde yo creo que la vía que nos propone Javier Zubiri de la religación pues puede ser de lo más interesante y de lo más oportuno, ¿no? Ese pasar de una religación distorsionada por la dinámica del poder y de la dominación. Sabemos que en la sociedad occidental, ya desde comienzos del siglo pasado, ya Heidegger hacía esa crítica a lo que era
la técnica, ¿no?, que desfiguraba lo que era el ser humano, ¿no?, o toda la crítica que desarrolló la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Habermas, ¿no?, en torno a lo que era también pues esa razón instrumental basada en el poder y en la dominación, pues pasar a esa religación que nos propone el Papa y nos propone también Javier Zubiri, de una religación que podemos decir basada en lo que es la conciencia y la donación. La conciencia de pertenecer a un todo y la donación, vivir la realidad como donación que Dios nos da. Por lo tanto, esa es, creo, la clave, ¿no?, desde la cual podemos afrontar pues esa nueva antropología desde esa perspectiva también cristiana y franciscana. No voy a tratar, por lo tanto, pues todos los avatares que ha sufrido el tema de Dios en toda la reflexión de Zubiri. La primera vez que aparece ese término, la reflexión de Zubiri, en el año 1935, ¿no?, en un artículo muy famoso en su época en torno al problema de Dios. Y fue un tema, el tema de la religación, que apareció por primera vez ahí y luego pues ha continuado presente a lo largo de toda su obra, ¿no?, hasta su última obra, El hombre y Dios, ¿no?, donde en el año 84, donde pues bueno, pues que dejó incompleta, pero que seguía estando ese término, ¿no?, de la religación funcionando en el fondo de esa obra, y ha estado, como digo, pues siempre presente. De ahí que nos centremos más bien en lo que es en la filosofía de la etapa madura de Zubiri, porque bueno, tampoco se pierde nada de la frescura y la originalidad pues de los comienzos, ¿no?, donde estaba presente, como digo, pues ese término. Lo que fue la vida de Zubiri lo dice muy bien en un texto que nos dejó antes de fallecer, donde dice que en definitiva estamos lanzados, dice Zubiri, por las cosas reales, por la religación a la búsqueda de la realidad divina. Hacerse persona es ir buscando la realidad divina. Eso fue lo que la vida de Zubiri durante todo su periodo, pues ese buscar a Dios y ese ir creciendo como persona que fue realizando pues en toda su labor intelectual a partir, como digo, pues de ese término que da el pistoletazo de salida a su reflexión, que será la realidad y la religación, y ahí fue pues esa búsqueda a la cual pues hoy también os invito pues a adentrarnos, ¿no?, en la gran aventura que siempre pues el pensar sobre Dios. Por lo tanto, antes de nada habría que averiguar, ¿no?, si es posible, ¿no?, o si podemos adentrarnos en reflexionar filosóficamente sobre Dios desde el pensamiento de Zubiri, ¿no? Por lo tanto, tendremos que averiguar en primer lugar qué entiende Zubiri por filosofía, ¿no?, cómo entiende él su labor como filósofo y qué entiende por Dios, Solamente desde ahí podemos saber qué es lo que Zubiri nos va a lanzar en su reflexión. En uno de sus textos primeros, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, reflexiona en cómo la realidad primera que tenemos para adentrarnos en ese gran misterio que es Dios, pues es la realidad, ¿no? Nos dice que hay cosas que no percibimos, no porque estén ultra allende las cosas que inmediatamente encontramos, sino justamente al revés, porque son algo que está en toda percepción y en toda cosa. Estar allende para la metafísica no significa ir a cosas que estén ultra, sino ir a lo diáfano, a aquello que por su diafanidad está inscrito en lo obvio que el hombre encuentra en sus actos elementales. Por lo tanto, fijaros, el objeto de la filosofía para Zubiri lo constituye precisamente lo obvio, las cosas que tenemos presentes. Por eso no es nada exagerado decir que toda la filosofía madura de Zubiri gira en torno a un único tema, lo que él denomina la realidad, ¿no? Y yo creo que es también el comenzar desde ahí su reflexión filosófica, desde la realidad, de lo que tenemos más cerca, es quizás pues un gran acierto de él, ¿no? Porque se atreve a hacer una reflexión en torno a Dios en una época expresamente posmetafísica, como es el siglo pasado, y podemos decir incluso una época antimetafísica, ¿no? Y Zubiri se va a lanzar al riesgo de hacer una reflexión en torno a Dios partiendo de lo más elemental, de lo más obvio que tenemos ante nosotros, que es lo real, la realidad. De ahí yo creo que es uno de los grandes logros en la filosofía de Zubiri que iremos pues analizando, ¿no? Por lo tanto, para Zubiri el hombre se caracteriza por su capacidad para experimentar la realidad que le rodea más que por su racionalidad. Antes que la racionalidad está la experiencia de lo real. De esa manera se diferencia de lo que es el realismo clásico, que privilegia el conocimiento sobre la realidad ante el saber, y se posiciona también de distinta manera ante el idealismo moderno, ¿no?, que da primacía del pensamiento sobre lo real, ¿no? Para Zubiri no hay saber sin realidad, ni realidad sin saber. Por esta razón, para el hombre la realidad no es otra cosa que el modo como se le presentan en el acto mismo de aprenderlas. Eso en cuanto a la filosofía, ¿no? Por lo tanto, es un acercamiento o parte de lo que es la realidad como lo más cercano al hombre y en lo cual pues, nos encontramos imbuidos. Y en torno a Dios, sea lo que fuere, debe ser algo
conforme al texto que hemos leído, que está de algún modo presente en toda percepción. Algo que está presente en toda percepción y que nos rodea. Esa será la búsqueda que va a emprender el Zubiri, ¿no? Por lo tanto, el reto de Zubiri es descubrir a Dios pues, en toda acción y en toda percepción que tenemos en cada momento. Para Zubiri, Dios, de cara a la percepción, posee ese modo de realidad que es realidad fundamento o realidad fundamental, ¿no? Estamos adelantando ya un poco lo que es la definición que va a dar de Dios, ¿no? Una realidad que da fundamento y ultimidad a lo real. Dios, por ser esa realidad fundamental, estaría de algún modo en toda cosa y no solo, por ejemplo, en lo sagrado, ¿no? Esto es algo que iremos ahora viendo poco a poco en esta charla, ¿no? Pero que nos sirva al menos como introducción de lo que entiende Zubiri por filosofía, qué parte de lo real y qué entiende por Dios, ¿no? Como el fundamento de lo real. Ahora veremos qué quiere decir Zubiri pues, con esa expresión, ¿no? El hombre, por lo tanto, el ser humano se apoya esencialmente en la realidad para ser lo que él es. Esto significa que la realidad, como apoyo para ser persona, es fundamento, ¿no? La realidad es fundamento para nosotros. Y este carácter fundamentante que tiene la realidad, Zubiri lo va a precisar utilizando tres términos sucesivos, que son el estar en la realidad, el apoyo en la realidad y fundarse en la realidad. Como hemos señalado formalmente, el hombre es persona en cuanto que se aprende, actúa y vive en la realidad. Pero además, este estar en la realidad tiene carácter de apoyo en ella, en cuanto que nuestra única manera de aprender inteligiblemente las cosas es hacerlo en forma de realidad. Y por último, como el hombre se apoya esencialmente en la realidad para ser lo que él es, este apoyo tiene carácter de fundamento. Dicho correlato de la realidad, tal cual la describe Zubiri, es lo que entiende Zubiri por inteligencia, ¿no? La inteligencia no es propiamente conocimiento, sino aprehensión de algo según la formalidad de la realidad. Es decir, la actualización de lo real en lo que él llama, en una obra muy conocida de Zubiri, la inteligencia sentiente. Así pues, sentir e inteligir no son dos actos distintos en el hombre, sino un solo acto sentiente y a la vez intelectivo. Sentiente en cuanto que es captación de lo percibido por los sentidos e intelectivo en cuanto que aprende la dimensión de la realidad de los sentidos. En este acto de aprehensión de la realidad no solo se actualizan en el hombre, sino que además se le imponen con una fuerza tal que éste se siente esencialmente vinculado a las cosas reales y a la realidad que ellas manifiestan. Para Zubiri, la realidad es siempre más que cualquier cosa en concreto, y se presenta como el horizonte último que fundamenta a toda persona y lo obliga a realizarse. Esto es lo que Zubiri denomina, en otro de sus conceptos fundamentales, el poder de lo real. Un poder que nos liga a la realidad, estableciendo con ella un vínculo ontológico en el hombre, que es a lo que Zubiri va a llamar religación, y en la que el filósofo español va a fundar la relación del hombre con Dios y la raíz de toda religión. O sea que este será otro de los conceptos fundamentales, ¿no? El poder de lo real. La realidad ejerce un poder sobre nosotros, donde Zubiri va a desarrollar una crítica contraria a lo que Heidegger proponía, ¿no? Ese Sein sur tot, ¿no? Ese ser arrojado a la realidad, arrojado a la muerte, que proponía Heidegger. Zubiri le va a dar la vuelta, ¿no? Dirá que nosotros realmente lo que vamos a hacer es acoger una realidad que viene a nosotros. No somos lanzados a ella, sino que es una realidad, un poder de lo real que viene a nosotros y es donde nos vamos a realizar, ¿no? Como personas en la realidad que nos circunda. Y ese ligamento que hay entre lo real y nosotros es la religación, ¿no? Ese fundamento ontológico que nos une a lo real y que nos hace ser personas. Pero aquí hay que aclarar que con la religación Zubiri no quiere hacer ninguna alusión a ningún tipo de experiencia positiva religiosa. Religación no es sinónimo de religión. Por el contrario, se trata, como digo, de una dimensión formal constitutiva de la existencia humana a la que todos estamos vertidos y es la que posibilita no solo la existencia de distintas religiones, sino además que algunas personas decidan explícitamente tener o no tener religión. Ahora, en este momento, es cuando aparece la reflexión Dios, no como un hecho, por tanto, sino como un intento de solución al problema que nos lanza el hecho de la religación. El hecho de estar religados a la realidad crea en nosotros pues, ese cuestionamiento. Por lo tanto, la religación es una experiencia de la realidad en la que bajo los caracteres de ultimidad, posibilidad e impelencia, dirá Zubiri, se impone como fundamental. De ahí que dicha experiencia de la religación lo posea todo hombre, es algo universal. Por lo tanto, la religación es algo experiencial y no tanto un concepto, sino algo físico, ¿no? Algo corporal, basado en la corporalidad.
Esto es lo que Zubiri denominará también una cuestión que él trabajó mucho, el problema teologal. Ahí tenéis en el folio cómo define él lo teologal. Dice, lo teologal lo es por envolver una dimensión que da a lo divino. Lo teologal es, pues, en este sentido, una estricta estructura humana accesible a un análisis inmediato. Por lo tanto, lo teologal es muy distinto a lo teológico, ya que lo teologal es lo que envuelve, es como el halo que envuelve a Dios. Dentro de la realidad está Dios, pero todavía no somos capaces de captarlo, ¿no? Detrás de la realidad está lo teologal, y eso es lo que cuestiona a nosotros, crea en nosotros esa problemática de lo teologal, frente a lo teológico que envuelve a Dios mismo, ¿no? Donde ya tenemos un concepto claro de Dios y desarrollamos un trabajo teológico, ¿no? Por lo tanto, para Zubiri es muy distinto lo teologal de lo teológico, y él va a desarrollar lo que él considera lo que es el problema de lo teológico en el ser humano. Pero aunque Zubiri habla en muchas ocasiones del problema de Dios, yo creo que si lo tomamos en la terminología como él se refiere, en rigor extremo Dios no es directamente ningún problema, ¿no? Yo creo que más bien en Zubiri Dios sería y es una posible solución al problema teologal como tal, problema que es una dimensión constitutiva de la realidad misma. Sin embargo, este poder de lo real, al que Zubiri llama, yo diría que en un término no muy afortunado, deidad, ¿no? Poder de lo real, lo realidad, lo llama Zubiri deidad, que puede llevar a confusiones, no se identifica en primera instancia con Dios. No es Dios, sino la propia realidad intramundana en cuanto poderosa y religante. Todos los pueblos, nos dice Zubiri, han expresado de alguna forma esta dimensión de poder de la realidad. Por ello, la experiencia de la religación se ha encarnado siempre de manera individual, social e histórica. Esta experiencia concreta de la religación es lo que Zubiri entiende por religión. Por ello, la religión no es una visión del mundo ni una explicación de la realidad en su totalidad, sino que es la plasmación de la religación. Por lo tanto, para Zubiri, la religión es una objetivación de nuestra religación con lo real, ¿no? Por lo tanto, no es la religación sinónimo de religión, sino que la religión es la plasmación de una de las múltiples formas en la historia de la humanidad que ha tomado forma la religación. Esa realidad a la cual nos encontramos unidos tiene una forma de objetivarse como son pues las religiones, ¿no? Pero religión no es sinónimo de religación. Dios en Zubiri, por lo tanto, no se experimenta como verdad sobre la totalidad, como dice la filosofía, sino como fundamento de la religión, ¿no? A lo que estamos religados, que es lo real, hay un fundamento, y ese fundamento es Dios. En consecuencia, construimos nuestra vida vinculados a ese fundamento. De ahí que Zubiri, aun el que no profese ninguna religión, tiene siempre una cierta experiencia religante, ¿no? Aunque nadie profese o no quiera profesar ninguna religión en concreto, sí tiene, por su constitución ontológica, una experiencia religante con lo real. Se trata, creo, de una definición de la religión a la luz de la religación como hecho universal anterior a cualquier sentido religioso, en el que existe el enfoque fenomenológico. Los múltiples sentidos religiosos son la plasmación concreta e histórica de la religación en las diversas religiones. Los múltiples modos y dimensiones de la experiencia humana en el nivel individual, social e histórico constituyen la historia de las religiones. El politeísmo, el panteísmo y el monoteísmo son distintas formas de encarar esa experiencia teologal de la humanidad. Esa experiencia universal de religación se plasma pues, en estas tres formas religiosas, nos dice Zubiri. La historia no es un sistema de realidades cerrado, hecho, inmutable, sino un sistema de posibilidades que depende de la difracción de la realidad de Dios en el espíritu humano. Dependiendo de esa difracción en el espíritu humano, así será la plasmación religiosa. Estas tres ideas de Dios son el resultado de tres itinerarios o caminos, dirá Zubiri. Está el camino de la dispersión, que evidentemente lleva a lo que es el politeísmo como forma histórica de realizarse, el camino de la inmanencia, que llevará al panteísmo, y el camino de la trascendencia, que conduce, nos dice Zubiri, al monoteísmo. Si bien la diversidad de ideas representa el resultado de la difracción de la presencia de Dios en el espíritu humano, la diversidad de los itinerarios es justamente el camino que el espíritu humano necesita para llegar del Dios que lleva dentro de sí al Dios real y genuino, habiendo un novedoso itinerario de acercamiento al fenómeno histórico de las religiones, en el acercamiento pues, a este insoslayable diálogo ecuménico en el cual pues, nos encontramos hoy.
Por lo tanto, esto lleva a Zubiri a entender desde este punto de vista la historia de la humanidad como una magna experiencia de Dios, siempre abierta, lo cual no significa ceder a ningún tipo de relativismo, sino esencialmente a algo distinto, constitutivo de la razón en cualquiera de sus órdenes. Por lo tanto, para Zubiri, hablar de lo infinito, una categoría que aplicamos a Dios desde este planteamiento, es posible solamente desde la finitud. Así, para comprender la trascendencia se necesita mirar en lo profundo de lo que tenemos más valioso, ¿no?, que es la realidad, como ya hemos dicho. Esta definición que da Zubiri creo que es muy hermosa, ¿no?, para encontrar a Dios dentro de lo que es la realidad. Dice: la trascendencia de Dios no es un estar más allá de las cosas, sino que al revés, la trascendencia es justamente un modo de estar en ellas, aquel modo según el cual éstas no serían reales en ningún sentido, sino, por así decirlo, incluyendo formalmente en su realidad la realidad de Dios, sin que por ello Dios sea idéntico a las cosas reales. Por lo tanto, el concepto de trascendencia, cuanto nos dice Zubiri, indica un carácter de lo real. En lo real hay una caracterización de Dios, un carácter de las cosas en la realidad más profunda. O sea, que Zubiri nos invita a tener esa mirada más profunda de lo real, no una visión simplista que agotaría lo real en lo material, ¿no?, sino una visión más profunda de lo real. Es una presencia formal e intrínseca, un modo de ser de las cosas. La trascendencia es el modo a través del cual Dios está en las cosas y existe en ellas. Es por tanto una trascendencia en las cosas, al fondo de ellas y no más allá de ellas. Esto es lo que Zubiri explica muy bien en las primeras páginas de esa obra también muy conocida de él, Inteligencia y Razón, donde nos introduce pues ese logos religioso, ¿no?, donde nos señala que la intelección siempre es en la realidad objetual que tenemos cerca. El pensamiento siempre va allende las cosas, pero este allende no es un sobrepasar la realidad de nuevo, ¿no?, sino es un ir en profundidad. Por este motivo, pensar allende significa pensar en la ultimidad de lo real. El por indica, según el filósofo vasco, ir en profundidad, ir al fondo de las cosas de la realidad. Y esta intelección del más allá en el más aquí es tal porque las cosas nos dan que pensar y obligan nuestro conocimiento, ¿no? De nuevo, ese poder de lo real hacia nosotros que nos obliga a pensar, a reflexionar y a encontrar a Dios en esa fundamentalidad. Un ejemplo del cambio de paradigma de Zubiri que desea aportarnos con su pensamiento. No somos nosotros los que pensamos las cosas, sino que son las cosas las que nos inducen a pensar. Como aquello que decía Aristóteles, ¿no? La filosofía empieza por el asombro, ¿no? Es decir, es la realidad la que nos incita a pensar, ¿no? No somos nosotros los que ejercemos eso sobre ellos, sino que es ella la que nos incita. Por lo tanto, si la razón es destinada a llegar a la profundidad de lo real, ¿cuál es su medida? Nos dice Zubiri, un principio en cuanto a origen. Se llega así a conocer la realidad no en cuanto a objeto, aunque es como Occidente ha tratado la realidad, ¿no?, desde ese ejercicio de la dominación, la realidad como objeto, ¿no?, sino tratar la realidad como fundamento. Es la realidad fundamento que nos dirá Zubiri. Por lo tanto, esta realidad fundamento está unida a esa realidad objeto. La objetualidad y fundamentalidad, como dos características de la realidad, son las dos caras de la misma moneda. La realidad en cuanto abierta es lo que da que pensar, y este dar constituye la realidad en su principio de intelección pensante. No se trata de un principio particular, sino del principio de todos los principios, de la razón que es la realidad. Tal carácter de fundamentalidad de lo real en las cosas explica más que otro el concepto de trascendencia. Contra todo reduccionismo ontológico, según el cual Dios no puede darse sino como ente sumo, y más allá de toda explicación antropológica o cósmica de la existencia de Dios, las clásicas vías para acceder a Dios, Zubiri llega a una tercera vía de justificación de Dios que evita esta disociación y fragmentación de las primeras dos vías, llegando a una idea de Dios en cuanto a realidad suprema. Dios, por lo tanto, es la realidad fundante, aquella realitas fundamentalis en la cual todas las cosas son fundadas, siempre, esto es importante tenerlo en cuenta, siempre en independencia respecto a Dios. No hay identificación, sino que Dios es independiente de la realidad. El hombre no puede llegar a un conocimiento directo de Dios, sino en cuanto a fundamento de las cosas reales, de nuevo la realidad. Es precisamente a través de la realidad que Dios se hace cognoscible al hombre. ¿De qué modo? Pues a través del acto de donarse, o mejor, como dice Zubiri, de la donación como acto. Es la experiencia del don que nos permite conocer a Dios en cuanto a realidad que funda lo real. La
La idea de don, de donación, elimina de raíz, según Zubiri, dos grandes errores. Aquello de pensar que la presencia de Dios en las cosas es momento de la única realidad divina, y por el contrario aquello de retener también, para ser distinto de las cosas, que Dios tiene un ser más allá de la escena del mundo, últimamente ausente al mundo mismo, ¿no? Aquello del deísmo ilustrado, donde el Dios creaba el mundo, se alejaba, pero que luego a fin de cuentas pues no servía para nada, ¿no? Porque nunca estaba presente. El acto de donación, en cambio, vuelve constitutiva la presencia de Dios en las cosas. Con la donación volvemos a recuperar a Dios en las cosas. Él en las cosas está haciendo sí que sean reales, está haciendo sí que sean de suyo. El aspecto de la donación es así el aspecto originario, primigenio de la trascendencia divina. Ella, como dice Zubiri en esta hermosa expresión, es una trascendencia fontanal, ¿no? Es una trascendencia fontanal, ¿no? Que nace como fuente de la realidad. Tal naturaleza originaria de la presencia de Dios en las cosas nos introduce al tema de la posibilidad del acceso de Dios por parte del hombre, ¿no? Esto que nos dice Zubiri está muy bien, pero podemos preguntarnos, bueno, pues entonces, ¿qué significa acercarnos a Dios, a este Dios que nos propone Zubiri? Ciertamente se trata, como hemos dicho, de un acto plenamente humano, un acto que el hombre ejecuta y se acerca a Dios a partir de la realidad, pero ¿cuál es su naturaleza, no? Se puede decir que sea un acto puramente intelectivo, un acto meramente volitivo. Evidentemente, nos dice Zubiri, todos estos actos son momentos o aspectos del acto único en que la vida del hombre formalmente consiste, la constitución y configuración de su ser relativamente absoluto de su yo. Zubiri definirá a la persona como relativamente absoluto. Estamos haciéndonos en la realidad porque solamente el absolutamente absoluto es Dios, ¿no? Que fundamenta la realidad, y nosotros vamos haciéndonos. Por lo tanto, el hombre en la realidad es quien se acerca a Dios. El hombre, como nos dice Zubiri, velis nolis, quiera o no quiera, al hacer su yo en las cosas reales, en cuanto reales, está haciendo su yo en Dios como intimidad, con Dios como posibilidad y por Dios como impelencia. Pero esta dinámica no constituiría un acceso real a Dios si no se soportase en la idea que hemos mencionado de trascendencia, esa profundidad de lo real. Por lo tanto, para Zubiri, la religación no es una propiedad que el hombre pueda tener o no tener, sino que se configura como una dimensión formal de la persona humana. Es algo que tenemos intrínsecamente, a través de la cual se realiza aquella dependencia estructural de nuestra persona a la realidad. No se trata, por tanto, de una obligación moral o de un sentimiento de dependencia, sino de una experiencia de posesión de la realidad sobre el hombre. Es el poder de lo real que se apodera de mí religándome así. La religatio, por tanto, no se explica en un ir hacia algo que permite nuestra perfección, sino en un venir de algo que preliminarmente nos hace ser. La religación es constitutiva del hombre. Nos dice Zubiri, es una respectividad constitutiva, a diferencia de la obligación cuyo poder se ejerce sobre la realidad personal ya constituida. ¿Cuál es el origen sino la presencia de Dios fundante en las cosas? La religación, por tanto, en la religación nosotros estamos empujados físicamente por el poder de lo real, inducidos a ir hacia ese fundamento de lo real, y eso porque es Dios mismo que nos atrae hacia él. La religación es un hecho básico radical de toda vida humana, que se puede descubrir de muchas maneras, nos dice Zubiri, pero no se puede demostrar, pero sí mostrar, ¿no? Aquí juega Zubiri con esa estos dos conceptos de demostrar y mostrar, ¿no? Lo demostrable es lo que tenemos objetivamente, lo mostrable es aquello que permanece siempre envuelto, ¿no? en una opacidad, ¿no? Aquello que decía también Wittgenstein, ¿no? Entre el decir, ¿no? Cuando decimos las cosas, cuando tenemos un concepto sobre ellas, lo que no podemos decir como concepto debemos callarnos y es lo que se nos muestra en la realidad. No significa que no esté ausente, está presente, pero no podemos objetualizarlo, ¿no? Se nos muestra una realidad, pero no podemos objetualizarla, no podemos hacernos un concepto de ella. Y esta noción también la utiliza Zubiri, ¿no? No podremos demostrar esa realidad, pero sabemos que se nos está mostrando en lo real, ¿no? Está ahí de alguna manera. Por eso nos dice Zubiri, ¿no? Que la religación tiene tres características que ya casi hemos dicho, ¿no? Es experiencial, es manifestativa y es enigmática. Es experiencial porque al hacernos religadamente como personas, el hombre hace una experiencia con la realidad. En segundo lugar, la religación manifiesta el poder de lo real, no solamente de manera conceptual, sino ostensivamente. En efecto, si toda cosa tiene una riqueza de notas, las cuales manifiestan la realidad de la cosa, la religación manifiesta el poder de lo real como real. Por ello es una ostentación de la realidad,
como poder. Y finalmente, lo que la experiencia de la revelación pone de manifiesto es lo enigmático de la realidad y de su poder que me domina. Porque decir enigma es aludir a lo real, pero no declarando en qué consiste, sino indicando dónde está. Aquello que muy bien expresaría la discípula de Zubiri, María Zambrano, al hablar de lo sagrado también como huella que no tiene claridad de una visión, sino el primitivo sentir de una vivencia. Sería, como definiría también María Zambrano, pues esa presencia en lo sagrado, ¿no? En la realidad, la presencia de lo sagrado. O Aranguren también, discípulo de Zubiri, cuando hablaba del misterio, ¿no? O aquello también de San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, cuando comienza diciendo que todo nace de él porque se siente mirado por Dios, ¿no? Es decir, es una presencia que se nos muestra, es un indicativo que está ahí, pero que no podemos objetualizar en cierta manera. Claro, la pregunta que os rondará evidentemente pues es la siguiente, ¿no? ¿No parece, en efecto, que para evitar el peligro de un Dios lejano hemos caído en alguna forma de panteísmo, divinizando el mundo o mundanizando a Dios, como una nueva reformulación del panteísmo espinocista, ¿no? Ese Deus sive natura, Dios o la naturaleza, esa sustancia en la cual pues estaba presente todo lo real y todo era Dios, y la naturaleza era sinónimo de Dios? Zubiri se opone plenamente a esta noción, o a que su filosofía se entienda como un panteísmo, no por motivos de creencia religiosa, sino por motivos filosóficos. Aunque el tema es muy complicado, apuntemos que el esbozo racional que nos llevó a Dios exige una realidad absolutamente absoluta, y esto no lo puede cumplir ninguna realidad intramundana, porque la realidad última está dado como algo que sobrepasa cualquier posible contenido concreto. Desde este punto de vista, volvemos de nuevo al concepto de donación. Donación de su realidad última en las cosas y a nuestras personas, y donación que no necesariamente tiene que entenderse como causalidad. La concreción de la vida humana como experiencia de Dios es la respuesta que el hombre da a esa donación fundamental. A la donación responde la entrega, y en este caso la entrega se llama fe. Es decir, una fe todavía que no se determina, ¿no? Fe es apertura a una realidad, bien sea el vacío, la nada, Dios, los ángeles, lo que queramos, ¿no? Lo importante de esta reflexión es lo que hay que insistir siempre, creo, ¿no? Es el momento siempre intelectivo que precede a cualquier toma de actitud. De esta manera, Zubiri también desarrolla una reflexión en torno a cómo el ateo responde a la religación por la manera de la facticidad, ¿no? El ateo no tiene religión, pero, como ha dicho Zubiri, todos estamos religados, tenemos esa experiencia fontanal y fundacional. Y el ateo pues responde a esa religación, a ese poder de lo real, pues por la vía de la facticidad, nos dice Zubiri. Lo propio del ateísmo es concebir concretamente esa fundamentalidad como facticidad del ser, y ante eso hay entrega. Es la vida como autosuficiente, nada más. Por ello esta vía para Zubiri carece de ultimidad, pues el ser se funda en la realidad, no hay un más allá en lo real, ¿no? Igual que en el ateo, en el agnóstico, en el agnosticismo como fenómeno, hay también un momento, nos dice Zubiri, positivo, intelectual y opcional, la intelección y la evolución sobre la fundamentalidad de lo real, pero en su búsqueda no encuentra, y por ello suspende la fe. Concluye así que Dios no puede ser conocido. No es falta de conocimiento de la fundamentalidad, sino conocimiento suspensivo por frustración. Zubiri lo califica como un buscador sin término, al agnóstico. Y por último estaría la respuesta del teísmo, ¿no? Que desembocará en una de las tres formas que hemos visto, ¿no? El monoteísmo, el politeísmo y el panteísmo. Esta es, a mi modo de ver, la estructura básica de lo que Zubiri denominó vía de la religación, en la que el problema no consiste tanto en saber si nuestro pensamiento va a encontrar algo que vamos a denominar Dios, sino en qué vía concreta se coloca su acceso y cuál es el problema al que responde. La vía de la fundamentalidad de lo real es la única que aquí ofrece pleno sentido a la inquietud de nuestra vida. Digamos, no obstante, que no es esta la única experiencia posible de Dios. Zubiri también, en El hombre y Dios, menciona la experiencia de Dios en la gracia y en la encarnación, Pero no es el tema que nos incumba ahora, ¿no? Porque para Zubiri la vía de la religación es la única filosóficamente posible, ¿no? Zubiri como católico y como creyente pues también contaba con la vía de la gracia y de la encarnación, pero desde la filosofía la vía de acceso a Dios de manera universal pues sería la vía de la religión, que es la que estamos exponiendo. Esta es la razón por la que para el filósofo español todo hombre es un ser religioso, es un ser religado, porque la religión no es algo que se tiene o no se tiene, según esta filosofía. En todo caso no se tiene una religión en particular, pero el hecho de no tener religión es una opción real pero no negativa de la fe. Es tan opción como no tenerla, de tal manera que el hombre, en virtud de su religación, es religión.
son ecos que también heredarán María Zambrano, ¿no?, en su reflexión en torno a lo sagrado, cuando dice, ¿no?, que el hombre no inventa esta presencia de lo divino, sino que lo encuentra en su vida, o la definición que da de vida humana María Zambrano como algo que está ahí abajo, algo que más bien que fundamenta lo real. Aquella visión que daba también la Entralgo, retomando esa expresión de su maestro Zubiri, animal de realidades, realigado, ¿no? Por lo tanto, como digo, es un término muy fructífero en la posterior filosofía española, también en Laín, Entralgo y también en la ética de Aranguren, ¿no? Por lo tanto, el concepto de religación es, en el preciso sentido de Zubiri, que dio al término una rehabilitación de la metafísica en una época post-metafísica. La religación es una actitud radical del hombre ante la realidad de las cosas, pero no en virtud de su carácter individual de ser tales cosas, sino por su trasfondo de realidad, en cuanto la realidad es estructura trascendental, es posibilitante para acceder a la realidad divina. De modo que frente a un mundo en el cual Dios pareciera oponerse al desarrollo del hombre, o un mundo que vive del olvido de Dios, incluso de su muerte, Zubiri presenta los problemas de Dios y de su acceso a él por parte del hombre de una manera original y positiva, al hacer de Dios, de su realidad, un constitutivo del ser humano. Aquí yo creo que es donde está la osadía de Zubiri de presentar esta vía de acceso a Dios, la vía de religación, en una época como era el comienzo del siglo pasado, donde estaban todas esas corrientes antimetafísicas del Círculo de Viena, de los neopositivismos, el osarse, Zubiri, de presentar pues esta vía que parte de la realidad para acceder a Dios. Así pues, el hombre, en la plenitud de su ser, se encuentra religado a Dios como su máxima posibilidad, porque es la posibilidad que le hace ser él mismo, le hace ser persona. De ahí que el camino para llegar a ser personas responsables y libres es el camino de la religación, donde Dios se presenta como experiencia del hombre y el hombre se vive como experiencia de Dios. Es casi un texto propio de la mística lo que dice Zubiri, ¿no? Dice, porque el que Dios acontezca en mí es, en última instancia, solo cosa de Dios, no es cosa mía. Dios acontece en mí, sépalo yo o no lo sepa, quiéralo yo o no lo quiera. Para que sea cosa mía hace falta algo más, hace falta que sea yo quien la haga mía. Comenzaba esta exposición con la invitación del Papa a recuperar nuestra religación de todos con el todo, de la mano de San Francisco, que como todos sabemos, San Buenaventura lo definía como el hombre de la alianza, de cordialidad con todas las cosas. Yo creo que San Francisco es el hombre de la religación por excelencia, el hombre que puede abrir, que abrió de hecho un nuevo siglo, un nuevo paradigma, ¿no? Y un nuevo paradigma solamente se hace realidad cuando se verifica, ¿no?, cuando se vive en la biografía de las personas concretas, de nosotros mismos que estamos aquí, ¿no?, para inaugurar pues esa nueva conciencia y esa práctica alternativa como hizo San Francisco, ¿no?, que supo vivir la experiencia religante religiosa del origen común, como decía el Papa en la encíclica, de todos los seres, en quien tenemos, yo creo, que el ejemplo más perfecto y actual que seguir. Ojalá hagamos nuestro este momento de verdad que también supo vivir San Francisco y sea él el espejo en el que encarnemos nuestro sentido de la religación y cultivemos como él ese entrañable amor a todo y a todos. En todo caso, si como pensaba Zubiri, lo genial de los grandes hombres, como Zubiri y como San Francisco, es el espíritu que nos transmite, en cuya secreta fecundidad y siempre recurso para abordar nuevas cuestiones, es indudable que la reflexión de nuestro autor en Zubiri encontramos suficientes elementos para continuar la inagotable aventura del pensar a Dios. Una aventura del pensar a Dios que muy bien Zubiri vivió durante toda su vida y que me gustaría pues concluir pues con unas palabras de San Agustín en su De Trinitate, que creo que es una síntesis muy buena, ¿no?, de lo que fue toda la vida de Zubiri en esa búsqueda de hacer presente a Dios en la realidad, en esa inquietud que tuvo siempre de pensar a Dios, y es también la invitación pues bueno que os lanzo, ¿no?, pues para concluir también pues que continuemos indagando, buscando a Dios y pensando a Dios. Dicen así esas palabras de San Agustín que tanto amaba repetir Zubiri. Dice: busquemos como buscan los que aún no han encontrado y encontremos como encuentran los que aún han de buscar. Porque cuando el hombre ha terminado algo, no ha hecho sino comenzar. Muchas gracias. Le agradecemos a Fran sus palabras, el que nos haya acercado a un pensador como Zubiri, tan denso, y a la vez saber encauzarlo dentro de lo que es la figura de San Francisco
saberlo entremezclar y sobre todo releyendo la Laudato Si, de esa nueva antropología, de esa visión de Zubiri, que esto es verdaderamente una aportación a esta nueva antropología que, como bien decías, pues ahí se nos insiste, y que desde la palabra de Zubiri, pues efectivamente, como pones en el último párrafo de las hojas de la hoja que nos hayas entregado, Dios está con nosotros, solo falta que seamos capaces de hacerlo nuestro. Bien, abrimos un turno de diálogo. Si unas 2 o 3 preguntas, si hay alguno que quiera formular alguna cuestión. Buenas tardes, muchas gracias por esta excelente síntesis de la reflexión de Zubiri sobre el concepto de relegación, que me ha encantado. Y yo tengo un par de preguntas. Yo creo que ha explicado muy bien que digamos, la concepción de Zubiri de lo divino y de la relegación digamos, no nos conduce a un panteísmo. Si no recuerdo mal, en algún momento de su obra él utiliza el término panenteísmo, es decir, que todas las cosas están en Dios, o que Dios está presente en las cosas. Es decir, digamos, en esa tensión, en ese diálogo entre la inmanencia y la trascendencia, pues Zubiri quizás sabe encontrar un punto de equilibrio, afirmando que Dios es distinto del mundo, como usted decía antes, es independiente de las cosas, de la realidad. Ese fundamento último es independiente de todas las cosas, pero no está más allá, sino en cierto modo en ellas. Y podemos acceder a ese fundamento en y a través de las cosas. Me gustaría que precisara un poquito más esta noción de panenteísmo, también porque me parece muy interesante en este momento histórico, porque digamos, nos permite acceder a Dios, digamos, nos ilumina para acceder a Dios sin caer en un espiritualismo desencarnado, o en una mística, digamos, desligada de lo concreto, pero al mismo tiempo, digamos, nos da que pensar en el valor de lo mundano, de lo intramundano, de las cosas en las que se desenvuelve nuestra vida diaria, ¿no? El valor de las realidades seculares, que el Concilio Vaticano II también ha puesto de relieve, ¿no? Bien, una segunda cuestión, como a mí me interesa el tema de la voluntad, una pregunta es, ¿qué papel juega la abolición, ¿no? Porque brevemente ha dicho que la intelección y la abolición juegan un papel importante en este acceso a Dios, pero mi pregunta es cuál es el papel de la abolición, del acto de voluntad, ¿no? Porque si el hombre no quiere, bueno, ya me parece que ya es. Y luego, también, la tercera y última pregunta, no me voy a extender demasiado, es, vamos a ver, ha dicho que según Zubiri, filosóficamente, la única vía posible para acceder a Dios es la vía de la relegación o la vía de la fundamentalidad de lo real. Y por eso me gustaría saber cuál es la posición de Zubiri con respecto a las 5 vías de Tomás de Aquino. Son las 5 vías más clásicas del pensamiento cristiano católico, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, buenas preguntas, señor. Bueno, en cuanto a la primera, es verdad, ¿no? Un término que utiliza Zubiri, ¿no? El panenteísmo, ¿no? Es un término que aparece en una de sus reflexiones, aunque no será tampoco un término que utilice en demasía en toda su reflexión. De hecho, era un aspecto que iba a introducir en la charla y al final entre una cosa y otra, y de tiempo y de edad, pues se me pasó, ¿no? Pero sí es verdad que es un término que debería haber estado presente en la conferencia, porque además es un término que, bueno, yo aquí doy filosofía de la ciencia y de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues es un término que hoy en día en lo que es la reflexión ciencia, religión, pues se utiliza mucho, ¿no? Es un término muy recurrente, ¿no? Frente al panteísmo, que es, bueno, pues encontrar a Dios en todo, esa noción del pan, la totalidad, el teísmo que está en la realidad, pues es un término, pues podemos decir también muy feliz dentro de lo que es la reflexión actual, ¿no? Ciertamente, como bien has dicho, ¿no? Es un término que aparece en muchas reflexiones como las de Barbour, Kierkegaard, Peacock, ¿no? En torno a lo que es, pues, esos vasos comunicantes entre lo que es la reflexión de la ciencia, ¿no? Porque siempre lo queramos o no,
toda reflexión teológica pues siempre se hace desde un paradigma en concreto, ¿no? El paradigma hoy en día actual, preponderante, pues es el paradigma de lo científico, ¿no? Y bueno, pues esa dimensión, o esa conexión, o esa búsqueda, ¿no? de la misma realidad, ¿no? Que es un todo vivo, ¿no? En una realidad en la cual se nos invita, como decía, para recuperar ese carácter holístico del todo con toda la realidad. Pues bueno, pues yo creo que es un término, ¿no? Y además es un término muy común y con bastantes connotaciones en la reflexión actual filosófica y también, como digo, de relación ciencia-religión, que tiene pues bastante presencia, ¿no? El concepto del panenteísmo, ¿no? Y por eso yo creo que en ese sentido ha sido muy buena tu apreciación, porque bueno, pues es un elemento que ciertamente debemos a Zubiri, que hoy en día pues podemos encontrar muchas veces en cualquier libro de teología de la ciencia y no se nombra, ¿no? Que es un término que tiene un eco claro en Zubiri, ¿no? Y yo creo que es una manera también de rehabilitar un concepto que debemos a él. En segundo lugar, el tema de la voluntad. Bueno, el tema de la voluntad es un tema complejo, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que en lo que es la reflexión de Zubiri, pues también parte de lo que es pues esa reflexión fenomenológica, ¿no? También como discípulo de Husserl, y ya sabemos que en la fenomenología, ¿no? La intención, ¿no? El hecho del sujeto que va hacia la realidad, pues tiene un papel preponderante, ¿no? Un papel importante, ¿no? Dentro de lo que es la fenomenología. Claro, aquí el aspecto de la voluntad pues queda un poco opaco, ¿no? En la reflexión de Zubiri, ¿no? Porque, como bien he dicho yo, ¿no? Como dice también Zubiri, no es un ir yo hacia, ¿no? Sino que es la realidad la que viene hacia mí, ¿no? Porque yo creo que ahí Zubiri lo que hace es corregir muy bien lo que es ese aspecto del estado deyecto heideggeriano, ¿no? Es decir, que estamos aquí arrojados y nada más, ¿no? Que no tenemos posibilidad de cambiar nada, ¿no? Y lo que hace es corregir pues esa visión, ¿no? de estar arrojados a estar pues generosamente acogidos por la realidad, ¿no? De ahí que, bueno, podríamos decir que lo primero sería esa acoger la donación de lo real que se nos ofrece, y en un segundo momento pues entraría ya la abolición, ¿no? Del sujeto, en el cual pues siempre se tiene que abrir, ¿no? alguna realidad, ¿no? Como decía, siempre nuestra relación con lo real siempre es un acto de fe como apertura, ¿no? Pero puede ser pues a la nada, a Dios, a cualquier realidad, ¿no? Por lo tanto, en segundo lugar siempre hay un acto volitivo, ¿no? Aunque, bueno, en esa reflexión que hace Zubiri, ¿no? De lo que es la inteligencia sentiente, ¿no? Pues bueno, quizá lo primero sea lo sentiente, ¿no? Que nos llega de la realidad, y luego ya vendrá pues ese momento intelectivo volitivo, ¿no? Pero ciertamente no ha incidido tanto yo en ese aspecto de lo que es la abolición, que Zubiri pues sí desarrolla, ¿no? Pues en otras reflexiones. Luego la tercera cuestión, pues no me acuerdo cuál era, pues no la he apuntado, porque estaba tan pendiente. Lo de las 5 vías, sí. Bueno, aquí la reflexión que hace Zubiri, evidentemente, como digo, ¿no? Desarrolla su reflexión en una época post-metafísica, ¿no? Después de Kant, ¿no? Las grandes ideas de la metafísica, Dios, alma y mundo, ¿no? Y por excelencia la idea de Dios, que es la que crea pues esa síntesis de todo lo real, pues ya cae, ¿no? No podemos tener un acceso racional científico siguiendo el modelo newtoniano en el cual se basaba Kant, pues para llegar a Dios, ¿no? Por lo tanto, la metafísica dejó de ser, pues, como todos sabemos, la madre de todas las ciencias, ¿no? Claro, ahí la cuestión, pues ya Dios deja de ser un referente claro, ¿no? Es decir, ahí es donde Dios deja de ser como un objeto propio de reflexión, ¿no? Toda la reflexión de las vías de tomistas de acceso a Dios ciertamente también parten de lo sensible, ¿no? Parten también de la reflexión, podemos decir, de abajo hacia arriba, ¿no? Pero tienen muy claro, ¿no? Lo que es el objeto de fondo, ¿no? Lo queramos o no, siempre el objeto último siempre es Dios, ¿no? Y aquí, bueno, ciertamente yo creo que Zubiri lo que intenta responder es a la cuestión que muy bien señaló Kant, ¿no? Cuando criticó lo que eran las vías de acceso a Dios, ¿no? Podemos partir de la causalidad para explicar a Dios, pero ahí siempre hay un salto mortal entre decir, hay causas en la realidad, hay una causa final que es Dios, ¿no? Ahí siempre está ese salto, ¿no? Mortal de la metafísica a una realidad última que es Dios, ¿no? Aquí yo creo que Zubiri matiza mucho esa dimensión, no concreta tanto ese salto a Dios, y queda más bien pues, bueno, como una puerta abierta, ¿no? a una opción ya personal, ¿no? a
decir que está Dios o no está Dios o qué es lo que hay, ¿no? Pero, hombre, yo creo que en ese sentido serían salvables, ¿no?, las vías de acceso a Dios, tomistas, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero claro, ahí hay un elemento teológico de fondo pues muy importante, ¿no?, que Zubiri pues intenta en cierta manera soslayar, partiendo pues de esa vía de la religación como una vía expresamente filosófica, ¿no? Las vías de acceso a Dios tomistas pues bueno, pues siempre tienen ese elemento teológico, ¿no?, como objeto, ¿no? Zubiri parte de lo teologal, ¿no?, como ese aura, ¿no?, problemático de la realidad, ¿no?, aunque sea como una especie de no quiero saber lo que hay detrás y a partir de aquí empiezo la reflexión, pero es lo que es la vía, ¿no?, que toma Zubiri, ¿no?, en la que él intenta un poco distanciarse, ¿no?, de las vías clásicas, ¿no? Pero a ver, un poco, aclarar un poco la cosa. Bueno, pues primero enhorabuena por la charla. Bueno, es una lástima que no lo haya tenido de profesor. Bueno, son mis alumnos dirán, no sé yo uno. Bueno, pues sí. Mi pregunta pues va porque siempre hemos dicho que las fuentes de la revelación son la escritura y la tradición. ¿Podríamos decir que la realidad misma también es una fuente de la revelación? Bueno, ya sabemos que ya desde el Vaticano, primero, ¿no?, esas dos vías de acceso, ¿no?, la vía sobrenatural, la teología sobrenatural, la vía natural, ¿no?, lo que es la Sagrada Escritura y la revelación, ¿no?, como la vía bueno, revelada por Dios como acceso a esa realidad y bueno, pues esa visión inclusiva, ¿no?, de lo que es la salvación de Dios a partir de la teología natural, ¿no? O sea que en ese aspecto, como diría Zubiri, de la donación de Dios en toda la realidad, bueno, pues evidentemente todos estamos dentro, salvos, ¿no?, dentro de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Pero claro, ya como he dicho también, Zubiri también da lugar, ¿no?, a lo que es la experiencia de la gracia y también señala el momento de la encarnación de Dios, ¿no?, como un elemento fundamental de ese hacer explícito la trascendencia de la realidad pues en una persona concreta, ¿no?, en Jesús de Nazaret, ¿no?, en un sujeto histórico, ¿no? O sea que, bueno, aquí ciertamente lo que más incide Zubiri es en la vía filosófica, podríamos decir, de la teología natural para acceder a Dios, ¿no?, la realidad como a la cual puede acceder alguien que tenga la revelación sobrenatural de Jesús como hijo de Dios o en cualquier sitio donde no tengan posibilidad de acceso pues a esa realidad. Yo creo que ahí está lo que decía, ¿no?, Zubiri ve la experiencia de Dios en la realidad como toda la historia de la humanidad como una magna experiencia de Dios, ¿no? Yo creo que esa realidad de ver toda la historia de la humanidad como desde la religación y cómo eso puede o no llegar a Dios, pero que está ahí, yo creo que ese es uno de los logros más importantes de Zubiri, ¿no? O sea que creo que es necesario pues valorar también, ¿no? Sí, bueno, entonces la siguiente pregunta que era pues si tendría cabida una teología empírica o experimental, pero claro, eso sería más complicado. Más complicado ya. Sí, porque claro, podemos hacer siempre esos atisbos, esa lectura más profunda de lo real, ¿no? Pero claro, ahí muchas veces el trabajo que, por ejemplo, realiza un científico, ¿no?, en torno a la realidad empírica o de los fenómenos, ¿no?, que tenemos pues, bueno, una explicación de cómo suceden las cosas, ¿no?, y bueno, pues ya si queremos, bueno, es algo innato, ¿no?, en el ser humano, ya lo decía también Kant, ¿no?, las preguntas metafísicas del sentido, del fin de la vida, del porqué de todo, eso es algo innato a nosotros, ¿no? Es decir, por eso, aunque Kant decía, ¿no?, que no podíamos tener respuesta a esas preguntas, pero son innatas, ¿no? Es decir, no las podemos extirpar de nuestra realidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa teología empírica, no es ciertamente tenemos lo empírico, pero ya hacer una teología pues ya es el paso de una fe muy concreta, ¿no?, que tendríamos que concretar, ¿no?, pero bueno, que Zubiri lo que quiere es dar más bien una explicación universal del fenómeno religioso, ¿no?, a partir de la religación, ¿no? Pero bueno, la realidad es un fenómeno empírico, ¿no? Por lo tanto podríamos hacer una interpretación fontanal de la realidad a partir de ello y llegar a Dios, ¿no? Pero bueno, Zubiri lo que no quiere hacer es estrechar el embudo y decir, bueno, llegamos a Dios a partir de ahí, ¿no? Bueno, el embudo más bien es abierto, la realidad se abre y cada uno pues puede abrir o no esa puerta, ¿no?, pues a Dios. Está ahí como fundamento, ¿no?, de lo real. Nada. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos. Sí, yo encuentro un paralelismo realmente con San Francisco
y budismo. Los dos ven en la realidad de las cosas a Dios. En la propia naturaleza, las criaturas creadas están en las cosas creadas, está la esencia divina. O sea, realmente, si hacemos un paralelismo, Sí. en parte es San Francisco, toda su teología de la regeneración. Está todo atado, volver a dar, volver a unir, volver a poseer. O sea, yo encuentro realmente, lo que usted ha dicho, encuentro a San Francisco. Bueno, No vale. sé si estaré equivocado o no, no soy filósofo. A ver, esa era la idea que yo tenía de fondo, ¿no? Es decir, cuando leí la encíclica, bueno, aunque el Papa señala, ¿no?, a San Francisco como, bueno, como que tiene una mera excusa, ¿no?, para empezar la encíclica, ¿no?, hablamos de los silencios de San Francisco en toda la encíclica, ¿no? Pues bueno, es casi una excusa, pero yo creo que por excelencia que el hombre que supo encontrar, ¿no?, en toda la realidad, incluso lo más banal como las criaturas y demás, encontraba a Dios, ¿no? Era por excelencia el hombre de la sororidad y de la fraternidad en todo, ¿no? O sea que yo creo que el gran pecado de Occidente ciertamente ha sido pues entender la religión como esa dominación, como ese poder, ¿no?, que ha llevado pues al desequilibrio que tenemos hoy en día, ¿no? Y ciertamente la sociedad occidental por excelencia siempre se ha caracterizado por esa dualidad, ¿no?, lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo masculino, lo trascendente, lo inmanente, ¿no? Siempre esa dualidad de fondo, ¿no? Claro, eso es una fractura, una fragmentación de lo que es el sujeto y la realidad, ¿no? Por lo tanto, partiendo de esa religación, que sería el denominador común de todos, pues dejar atrás esa distorsión de la realidad de Occidente, que lo que hace es destruir y dominar y oprimir, ¿no?, a buscar pues una visión más holística del sujeto, pues desde esa religación, ¿no?, que San Francisco muy bien vivió, ¿no?, pues de ver incluso, y también en el Evangelio, ¿no?, de ver incluso al enemigo como hermano, ¿no? Ahí está el sobreponer pues esos lazos, ¿no?, por encima de lo que es la diferencia, ¿no?, frente a la diferencia que caracteriza a Occidente, buscar pues la unidad y la identidad, ¿no?, que es quizás lo que tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿no?, pues San Francisco encajaría muy bien dentro de esa concreción, ¿no? Como decía, toda antropología necesitamos verla, ¿no?, en personas ejemplares, ¿no? Y San Francisco, bueno, pues fue una de ellas que lo supo vivir, pues yo creo que de una manera excepcional, ¿no? O sea que como él vivió la religación, ese término que gustaba decir a Raymond Panikkar, ¿no?, lo como cosmoteándrico, ¿no?, el cosmos, el anthropos y el theos, ¿no? Es decir, toda esa realidad como una totalidad, pues vivirla de esa manera, ¿no? San Francisco fue un ejemplo de ello, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto, ¿no?, que el Papa también en la encíclica lanza, ¿no?, a nosotros los católicos, donde pues bueno, pues sabemos que en nuestras mismas iglesias, las religiones, en nuestras relaciones, pues hay muchos desequilibrios, y bueno, pues buscar pues esa unidad, ¿no?, o esa cordialidad, ¿no?, esa solicitud, ¿no?, esa sorbe, ¿no?, que también decía Heidegger, ¿no?, del cuidado, ¿no?, que tenemos que tener pues entre nosotros y también de la casa común, como dice el Papa, que es la totalidad, ¿no? O sea que yo creo que esa identificación, ¿no?, de San Francisco con el pensamiento de Zubiri y la religión, creo que yo la veo como pertinente, ¿no? Yo creo que en ese sentido recuperamos un concepto muy importante para la filosofía española como la religión, y recuperamos, bueno, una filosofía tan moderna y contemporánea para nosotros como es la espiritualidad de San Francisco, ¿no?, y su manera de vivir la realidad. Muy bien, pues agradecemos a Fran su conferencia, sus palabras en el diálogo, y dos cositas antes de terminar, breves, dos cosas breves. En primer lugar, ayer me lo comentabais alguno de vosotros, y es verdad, en las conferencias se demuestra el nivel del profesorado de este centro de estudios, y estamos orgullosos tanto de la conferencia de ayer como de la conferencia de hoy, porque nos han dado una visión de lo que es el pensamiento español bastante completo. Y este pensamiento después se plasma escrito, y la escritura y los libros hacen que un centro de estudios teológicos sea lo que va creciendo. Comentábamos que el profesor Francisco pues había publicado su tesis aquí, y hoy brevemente os presento el último libro del padre Francisco Martínez Fresneda, La verdadera misericordia. Huele todavía al horno, está recién sacado, y bueno, es un comentario a la carta al ministro de San Francisco, y es un texto obligado y verdaderamente para saber y poder vivir lo que es este año de la misericordia desde una visión franciscana, que a fin de cuentas es lo que aquí traemos. Y ya que está aquí el autor, pues si alguno lo quiere adquirir, se lo firma en un momento. Eso es una cosa... Ya para terminar, únicamente agradeceros a todos esta presencia vuestra continua en todas las conferencias
de esta 29ª jornada de teología. Agradecer de un modo especial a aquellos que no estamos en el teológico, como es Juan Vicente con su fotografía, viniendo todas las tardes aquí, Pedro, aquí acompañándonos, un joven profesor del instituto, Cristóbal, todos los que no son y que de alguna manera han colaborado en que estas jornadas salgan adelante, y un modo muy especial a todos vosotros por asistir, por venir, por el deseo de aprender y de reflexionar en el estudio y en la profundización de la teología y de la filosofía. Ya estamos preparando las del próximo año para que verdaderamente sigan siendo unas jornadas que sean un punto de partida en la reflexión murciana, en la reflexión de la Iglesia de Murcia, de nuestra sociedad, de la universidad. Muchas gracias por vuestra presencia y hasta el año que viene en la jornada de hoy.